Iniciar el grabado de la sesión. Sí, jóvenes, quisiera escuchar algo acerca de sus trabajos. Recuerden el método de ciencia, la metódica de la ciencia y la metódica de la gerencia. Uno de los trabajos era revisar los libros de desarrollo regional y hacer un comentario. ¿Qué tanto se apegaba a la ciencia y qué tanto era de gerencia? Sí quiero que participen ustedes algunos, uno o dos comentarios de sus libros que leyeron. No iban a leer todo el libro, a lo mucho un capítulo, y darse la idea de cuál era la forma de proceder del autor. Pues les dejo los micrófonos, jóvenes. Quien quiera aventarse. ¿Qué pasó? Nadie. Porque sí vi que enviaron trabajos, ¿eh? O yo los voy escogiendo. Ahí comento yo, profe, déjenme nomás checo mi documento porque no me acuerdo bien. Muy bien. Muy bien, Alfredo. Te esperamos. Alguien más que también vaya preparando su comentario, también para verlo rápido e iniciar con la clase de hoy. ¿Quién más levanta la mano? Bueno, entonces lo voy a señalar, ¿eh? Dora Vianey, prepárate el siguiente comentario, por favor. Sí, sobre uno de los autores de los libros. Sí, profe. Sí, y Alfredo, con ellos dos. El primero que lo tenga listo. O bueno, miren, mientras se preparan, vamos a dar un preámbulo a la clase de hoy. En ciencia, todo inicia con el fenómeno. Ya lo hemos revisado. Decíamos, por ejemplo, en el ciclo del agua, observamos dentro de la naturaleza, cómo el agua se evapora en un fenómeno, sí. En ese fenómeno, este, es un fenómeno que es observado constantemente, sí. Y eso permite a los estudiosos describir ese fenómeno. Y luego se condensa ese vapor en forma de lluvia y regresa otra vez a la Tierra en forma líquida. Entonces, es un fenómeno, o sea, es un fenómeno sumamente fácil de entender y fácil de observar.
En economía, lo complejo de los fenómenos hace que sea compleja su observación. Y más que nosotros los economistas lo hacemos todavía más complejo, mucho más complejo, o sea, con ánimo de que nadie nos entienda, ¿sí? Ese es un grave problema, pero lo hacemos más complejo porque nos cargamos hacia la gerencia, hacia el lado de opinión, hacia el lado de creencia. Y empezamos a decir, este, mm, eh, creemos que la economía mexicana va a recuperar cuatro puntos porcentuales. Pero empezamos con el término creemos, ¿sí? O todo se vislumbra que la economía va a tener una pérdida. Pero esas son subjetividades. Y eso sucede cuando no tenemos bien en claro el fenómeno y empezamos a inventar, por ejemplo, cuando vemos o nuestros antepasados que decían, cuando la noche iba cayendo y las nubes se ponían de rojo, decían que los dioses estaban peleando y era la sangre de los dioses. O sea, sacaban una relación de la sangre con el color de las nubes y de que era algo que no estaba a nuestro alcance y por eso decían que eran nuestros dioses. Observaban algo, pero le daban una interpretación de creencia, ¿sí? Nuestro reto, chicos, es en economía, en desarrollo regional, cómo partir de algo que no sea una creencia o una opinión. Tenemos que observar todo el fenómeno económico, porque si no lo observamos, si no lo describimos, si no lo analizamos, vamos a dar dando opiniones en el aire. Y desgraciadamente, como la economía actualmente se ve como algo esotérico, algo especial para aquellas personas sí, algo especial para aquellas personas que eh, se sienten que son extremadamente estudiados, pero no es cierto eso. A ver, permítame nada más firmar un documento. Esto es de... aquí lo firmo. Ok, ¿cuánto fue? Cantidad. Ok. Ok. Uno para usted y otro para mí. Este es para ellas, no Sí. Y este para mí. Este es para ella. mi papi. El otro, dámelo. Gracias. Sí, entonces hay que observar el fenómeno. ¿Cómo están Alfredo y Dora? ¿Ya están listos? Sí, profe, yo ya estoy lista. Bueno, nada más termino el preámbulo. Ujú. Entonces, sí tenemos que observar la economía, tal y como viene. Desgraciadamente, la tendencia de las escuelas de economía se basan en aspectos así muy aislados. No sé si hayan escuchado de la materia microeconomía y macroeconomía. Son unas disciplinas muy buenas, padrísimas para la pedagogía. Pero la economía, por ejemplo, en micro,
La economía no consiste en la relación entre dos variables, cantidad y precio, de un solo producto. Eso nunca sucede, nunca sucede en la vida real. Nunca sucede, pero, o sea, como está tan acotado ahí en micro, la cantidad del precio aumenta y la cantidad del producto disminuye. Si la cantidad del producto baja, la cantidad del producto aumenta. O sea, una cosa así de sencillita y nos llevamos todo un semestre a estudiarlo. Sí, y luego que el costo promedio, el costo marginal, sí, el costo medio marginal, y son puras curvitas de un solo producto en relación a dos variables. La economía tiene una gran cantidad de variables. Es así como un ser vivo, la economía. Cualquier situación afecta a la economía. Imagínense su cuerpo. Pongan la punta de un alfiler sobre el dorso de su mano y todo el cuerpo se estremece. Así mismo la economía. Bueno, pero vamos a ver, Dora, tienes el micrófono. ¿De qué nos vas a hablar, Dora? Bueno, profe, yo escogí el libro de Desarrollo Regional y Crecimiento Económico, del capítulo de Crisis y Reforma Estructural. En este capítulo hablaban de que en el periodo de 1980 a 1999 hubo una crisis económica, que esta venía como consecuencia de la política económica que se presentó a partir del año 1934, que fue con el presidente Lázaro Cárdenas. Pues yo vi que en el capítulo como que se basaban más en la gerencia, porque ahí hablaban de que como el presidente hizo prioridad a actividades como agricultura, ganadería, el sistema agropecuario y dejó de lado la industrialización. Y solamente era por su ideología, tanto del presidente como del secretario de Hacienda, que eran como los que decidieron pues darle más carga económica a esas actividades y dejaron de un lado la industrialización. Y pues yo le puse que en ese capítulo pues se puede ver cómo cuando se basan en ideologías, pues la economía se puede ver afectada incluso muchos años después, porque aquí pues habla de los años 1980 y ya habían pasado casi 50 años que venían arrastrando pues las consecuencias del presidente. Ok. A mí sobre tu comentario, sí, quiero resaltar el aspecto histórico. O sea, hubo una situación histórica ahí, Lázaro Cárdenas, 1938. Acuérdense que en la gerencia hay un método que es el método histórico. Sí, me hubiera gustado, no sé si ese autor da cifras, análisis de cuánto fue lo que se invirtió en el campo, cuánto se invirtió en la industria, porque si no mal recuerdo, el gran impulso que le dio el general Lázaro Cárdenas fue proteger el sector industrial a través de la expropiación, porque los petroleros norteamericanos habían diezmado la producción de petróleo, afectando la economía nacional. Y el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación
Y tan así fue el respeto a esa decisión de Estados Unidos que no intervino porque Estados Unidos se estaba metiendo en un conflicto internacional que era la Segunda Guerra Mundial y necesitaba precisamente productos del campo, alimentos para los soldados, herramientas, maquinaria, y es cuando empieza un desarrollo sostenido de México. ¿Sí? Esta también es una opinión, es una gerencia, lo que le estoy diciendo, en contraposición con la gerencia del autor del libro. ¿No habla de la Segunda Guerra Mundial el autor? No, en ese capítulo. Porque si se metió el método histórico, debió de sopesar la relación Estados Unidos-México. Porque Estados Unidos, a partir de ahí, le empieza a demandar muchos productos a México, inclusive gasolinas y petróleo. ¿Sí? Porque su plan, la de Estados Unidos, estaba enfocada en el armamento y su fuerza laboral estaba enfocada en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí se dan cuenta cómo cuando hay una opinión surge otra opinión, entonces, pero a mí sí me hubiera gustado ver cifras, ver cantidades. Yo voy al hecho histórico de la expropiación como un apoyo al proceso industrial mexicano. Así es. ¿No habla el autor de la expropiación? Es que más bien, profe, como que habla de la crisis económica ya de los 1980 y tanto. Nada más como que menciona lo del presidente Lázaro Cárdenas. A 1983. Estamos hablando de López Portillo. De 1980 a 1999. Sí, ahí. 1980 está terminando Luis Echevarría. Y luego a 1989 o 99. 99. A ver, tenemos a Mandela Madrid, Salinas y todavía Cedillo. Sí. Hay una relación que se pudiera dar en el aspecto de que lo expropiado por Lázaro Cárdenas, tratando de apegarme al autor, lo expropiado por Lázaro Cárdenas, sí, vino a ser procesado por José López Portillo. Fue el que le dio un desarrollo industrial a la producción de petróleo. Sí, se descubre Cantarell, empieza un desarrollo sostenido por las refinerías y por la extracción de petróleo, y México empieza a competir con los países productores de petróleo que habían iniciado. Sin embargo, los créditos que se habían obtenido para hacer ese desarrollo se obtuvieron en moneda extranjera, cosa que el sistema financiero internacional les afectó a México, moviendo la tasa de interés y sobre todo el tipo de cambio. El dólar que estaba a 12.50, fíjate, son datos reales, que estaba a 12.50, pasó a 12.50 pesos por dólar, pasó en ese inter a 3.800 pesos por dólar. Sí, esa crisis mexicana no se hubiera dado si
si el sistema financiero internacional no hubiera visto en México un botín, ¿sí? Una bolsa de dinero para saquear. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, no por las malas políticas, sino fue un hecho de el sistema financiero internacional y nacional que especularon con la devaluación del peso. Bueno, muy bien. Sí, todo eso yo lo veo que es injerencia. No veo análisis de atribución ni análisis de proporcionalidad. Sí veo deducción e inducción, pero si falta un solo método en esa metódica, no hay ciencia. Alfredo, ¿ya estás listo? Deme un segundito, profe, ya estoy prendiendo la computadora, está andando afuera. Bueno, ok. Bien, miren, pues vamos a comenzar. Vamos a ver la situación del fenómeno económico. Aquí sí les voy a pedir que abran todos sus micrófonos, ¿sí? Y que me estén aportando y diciendo y comentando. El fenómeno económico, todo mundo lo conoce, todo mundo lo ha visto, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Dónde está ese fenómeno? ¿Quién me lo explica? ¿Cómo lo observa? ¿Dónde se encuentra? Para poderlo ver, observar. ¿Dónde está? Pues está complicado, profe. Pues puede estar en las elecciones que hagan las personas pues para su economía. En las elecciones. Bien. ¿Ustedes están inmersos en ese fenómeno o están Sí, afuera de ese fenómeno? Estamos dentro de ese estamos fenómeno. dentro. Fíjense, es un fenómeno social generado por el hombre. Vamos a ver, la economía. Mira, por ejemplo, la ropa que ustedes traen viene de un proceso productivo que se sostiene a través de un proceso económico, de intercambio de moneda por mercancía. ¿Sí? Los economistas clásicos se dice que la economía es la generación de riqueza. Tiene sus asegúnes ese concepto, ¿verdad? Pero vamos a manejarnos en el aspecto productivo. Actualmente la economía la han tratado de diseminar o de complicar. Hay un sistema productivo, es un sistema económico. Un sistema de valores bursátiles es otro sistema económico financiero. Y hay otro sistema económico digital. O sea, esas son las complicaciones que hay. La base es el sistema productivo. En un sistema productivo, ¿qué es lo que necesitamos para poder producir? Materias primas. ¿Sí? Aquí Mano de obra. Dora nos hablaba de mano de obra. Sí, Dora nos hablaba de un proceso industrial. ¿Qué más se necesita para producir lo que comemos, lo que vestimos, dónde vivimos, cómo nos movemos? ¿Qué necesitamos para producir todo eso? Ánimo, ánimo. No hay que hacer con tanta participación. Ánimo, Pues, chicos. se necesita dinero, profe, habilidades empresariales. Dinero, habilidades empresariales, ok. ¿Qué más?
¿Qué más necesitamos? Comercio. Comercio. Fíjense lo que están haciendo, se están esforzando en describir ese fenómeno donde nosotros estamos inmersos. ¿Qué más necesitamos? Trabajo, tierra, Trabajo, tierra, ¿ok? Mano de obra calificada, ¿no, profe? Importaciones, La tecnología, mano profe. de obra calificada y no calificada también. ¿Cómo dices, Katia? La tecnología, profe. Tecnología, muy maquinaria, bien. Maquinaria. ¿Qué más necesitamos? Pagar impuestos, pagar tasa de interés, sí, el consumo. ¿Qué pasaría si nada más estamos produciendo y produciendo y produciendo y nadie consume? no, pues habrá una crisis, profe. Pues sí, pues nadie. Esa crisis ya se dio, en Estados Unidos, 1929, donde nadie consumía. Entonces, ¿para qué producen tanto si todo se está almacenando? Entonces, tiene que haber un consumo. Y el consumo, hay dos consumos muy importantes. El consumo familiar de todas las familias del país o de la región. Y otro es el consumo que hace el gobierno, porque el gobierno hace una demanda muy grande de bienes y servicios. También, otro aspecto es las inversiones, ¿sí? Otro, los inventarios de las mercancías. Otro, las exportaciones. Bien, pues todas estas son características de ese fenómeno, pero vamos a ir poniendo orden en todo esto, en todos estos esquemas. Yo les sugiero que vayan anotando en su papelito los términos y de qué les están componiendo, porque eso va dentro de un examencito que ahí se van a topar en la plataforma. Vamos a iniciar primeramente con las áreas productivas. Vamos a analizarlas. Hay 3 áreas productivas. Productos o sector primario, secundario y terciario. El primario corresponde a todos los bienes producidos en el campo. ¿Cuáles industrias podemos colocar ahí dentro de la industria del campo? Les suelto los micrófonos, díganme. No, A ver, pues, ¿qué industria? Agricultura, Agricultura, ¿cuál otra? Ganadería. ganadería, Ganadería, La La silvicultura. agroindustria, profe. silvicultura. Es bien importante la silvicultura porque es la extracción de madera, ¿sí? De maderas, ¿sí? ¿Cuál otra? ¿Cómo se llama esa? La acuicultura, ¿no, profe? La de los pescados. ¿Cómo se llama? Acuacultura, ¿no? O acuacultura, o... Acuicultura, creo. Sí, es la crianza de las granjas de pescados que Sí. se han estado dando. Ok, esa la podemos poner así separadita porque también, por ejemplo, la pesca, aunque no es del campo, pero la consideramos también así como parte del sector primario, ¿sí? La pesca. A Profe, ver, ¿cuál otra? ahora se podrían ingresar las agroindustrias, ¿no? La transformación de los productos del campo. Ya te estás brincando al otro lado. el sector Mira, por ejemplo, secundario. la pesca es una. Y el procesamiento del atún para hacer las latitas de atún. Ese ya es una industrialización.
un proceso industrial. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a separar. Por ejemplo, las manzanas de Cuauhtémoc, cuando se vende la manzana así bien padre, es fruticultura, pero ya cuando se vende esa manzana para que se extraiga el jugo de manzana en un proceso industrial, entonces ya cambió a un proceso industrial. ¿Sí? ¿Cuál otro podemos encontrar dentro del sector primario? Pues está la minería, profe. La minería es industrial, es extractiva. Esa es dentro de una industria. ¿Cómo se llama cuando crían a los marranos, a los cochinos? ¿No se acuerdan? ¿Cuándo es el ganado porcino, profe? Ok, porcino, entonces se llama porcicultura. Una cápsula. A los marranos, a los puercos, se les conoce como cochinos no por sucios, ¿eh? En los marranos, cuando los trajeron los españoles, aquí los mexicas veían a esos animales que siempre estaban dormidos o siempre estaban echados. Entonces, coche en náhuatl es estar dormido. Entonces, de ahí viene la palabra cochino, porque se la pasa dormido, no porque está puerco, ¿eh? Corrección. Entonces, es por lo perezoso que son esos animales, para que estén engordando, son perezosos. Bueno, ¿cuál otra se les viene en mente o del sector primario, una industria del sector primario? Las abejas. Apicultura. Correcto. La ¿Cuál crianza de otra? borregos. ¿La cuál? Crianza de borregos. Ah, ¿esa cómo se llama? Permítame, profe. Ovicultura, correcto. Muy bien. Sí, ovicultura. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, los productores de flores. La minería, profe. La minería pasa como una industria extractiva, ¿sí? Y no pertenece al sector primario. Ranchos cinegéticos, profe. Ah, caray, eso no lo sé. ¿Cuáles son esos? Ranchos Cinegéticos. De los vinos. Cinegéticos. Es cuando de vas de los cacería, vinos. pagas por... No, pagas por ir de cacería. Ah, eso está chido. Sí, ya. Pero ahí más que nada es un servicio, ¿no? Así como te permitimos para que disfrutes ahí, pero es un servicio. Ahorita lo vamos a ver, también es. Sí, Es que también hay crianza del venado y todo eso, profe. sí, hay crianza, pero para dar ese servicio de caza, ¿verdad? Porque ese venado, vamos, no es un producto terminado. El producto terminado es el servicio de que te permiten ir a cazar, a matar un venado, ¿sí? Y pagas. Si no matas venado, pues pagaste, de todos modos, ¿verdad? Es por el servicio. Si no tuviste suerte en la cacería, pues tuviste que pagar para entrar. Es como el cine. Si llegas al cine y llegas con los ojos vendados, pues pagaste. ¿Sí? Es un servicio. ¿Cuál otra industria se nos escapa del sector primario? A ver, revisen. Mm, mm, yo creo que ya fueron todos, bueno, todos los que se nos vinieron a la cabeza. La pescadería. ¿Pero qué hice? ¿Eh? ¿Pescadería? ¿Cuál? La pescadería. José Ángel, ¿cuál? No te escuché, José Ángel. ¿La pescadería?
La pescadería, sí, ese también es el sector primario. Espero que hayan elaborado su listita, de todos esos servicios, porque vamos a pasar al sector secundario. El sector secundario es todo aquello que entra en un proceso industrial, ¿sí? El sector primario es generación de materia prima, así. El sector secundario es un proceso industrial aplicado a la materia prima. Entonces, yo inicio porque después me los ganan. ¿eh? La industria textil. Ahora empiecen ustedes. La de los vinos. Petrolera, profe. La de los vinos. ¿Cómo se llama esa? Enólogo, ¿no? Enología. Enología, algo. Enocultura. Ok, elaboración de los vinos. La generación de la uva sería el sector primario, pero ya cuando se procesa en termos y todo eso, ya es un proceso industrial y es ser en enocultura, algo así. Ok, adelante. ¿Cuál Plantas de otro? energía. Plantas de energía, generación de energías también. Automotriz. La industria automotriz. Vamos, adelante, otra. La construcción. La industria de la construcción, que es una de las industrias básicas dentro de la economía. ¿Sí? ¿Cuál otra? Las artesanías. Artesanías. A ver. Aquí. Espérenme aquí. Aquí se me hace que hacemos una salvedad, fíjense. Porque no es un proceso industrial, la artesanía. Eso todavía se me acerca un poco más a un proceso primario, del sector primario, ¿sí? Por ejemplo, el bordado a mano, la alfarería, eso es más de un sector primario, ¿sí? Se nos estaba quedando ese. Sí, aquí se requiere un proceso industrial, ¿sí? Vamos, adelante, con otros términos, otras industrias, ¿sí? Los embutidos, otro. Cuando, Sí, ¿cómo se llama esa industria? Industria cárnica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sacan cortes o muelen la carne, es ¿cómo se dice? Que es un tablajero, sí, es un proceso ya industrial. Cuando el Trasgo o Tyson está empaquetando los pollos, ese ya es un proceso industrial, ¿sí? Aunque sean aves del sector primario, pero ya cuando se le pone un proceso industrial, ya cambia. Igual con los embutidos. A ver, otra industria. los lácteos, profe. La extractiva, me estuvieron diciendo mucho de la minería. La industria extractiva, ahí está la minería, ¿sí? A ver, ¿alguien iba a hablar? Sí, cuando profe, pues sí, los lácteos, lo que es la leche y todo ese tipo de situaciones, el queso. Ándale, la pasteurización de la leche y La todo leche. eso. Por ejemplo, puede ser otro ejemplo, Pero ¿cómo? Una carpintería también, el proceso de transformación. También el proceso de transformación, nada más que como industria, sería industria mueblera, ¿no? Carpintería, Sí, algo así, sí, de hecho, sí, pero sí, la madera entra en un proceso de transformación en una carpintería. La industria maquiladora, la industria aeronáutica, sí. ¿Qué otra industria se nos está escapando?
Por ejemplo, las refinerías y la extracción de petróleo y todo eso, ¿sería industria de este segundo sector? Sí, profe. Como industria extractiva, ¿verdad? Fíjense, hay es una industria ladrillera, pero hay de industrias ladrilleras a industrias ladrilleras. Unas que son totalmente a mano y con fuego de madera y acerrín. Y hay otras totalmente procesadas, automatizadas, ¿sí? Una es totalmente artesanal. Sí, esa sería del sector primario, y la industrial, donde entran máquinas automatizadas, es secundario. Sí. La industria cervecera, me extraña que no la mencionaran. No somos borrachos, profe. Bueno, perdón porque desconocen la existencia de esta industria. Eh, sí, la industria cervecera, es otra de la que se está dando mucho aquí en Chihuahua. Ya ven que empezamos con la cerveza, ¿cómo se llama esa? La Heineken. La Heineken, esa mera. Bueno, una desalinizadora, por ejemplo, allá en Torreón, en Químicas del Rey, en lo que es la laguna, hay una industria que saca sal del desierto, hace unas perforaciones, y cuando va sacando el ducto, lo saca todo blanco, es pura sal, ¿sí? Es extractiva también. Y esa industria es bueno, esa sal es comestible y todo lo demás, ¿sí? Pero es una industria grande, Químicas del Rey. La industria carbonífera, la industria para fundir fierro y extracción de fierro. Por ejemplo, en Durango, Monterrey se acabó el cerro, Monterrey, Nuevo León, se acabó el cerro ícono de la ciudad de Durango, que era de puro fierro. Se lo llevó todo y lo hizo cubetas, baldes, tubos y así. Es la industria del fierro. Sí. La creación de electricidad, ¿no, profe? También. Producción de electricidad, ya ven lo que pasó con las plantas generadoras de luz, ¿verdad? Así es, también. Es generación y trae un proceso industrial. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, ahí le dejamos. Espero que ya hayan completado su lista. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos describiendo cuáles son las áreas que están produciendo. ¿Sí? Y esto es básico en economía, conocer cómo o quién es el que mueve el producto. ¿Sí? Vamos a pasar al sector terciario. El sector terciario corresponde al de servicios. No producen nada, no cosechan nada, no producen nada, pero sí dan un servicio. ¿Sí? Yo primero, porque después me ganan todos. Servicio educativo. La hostelería ¿Sí? O sea, de todos los hoteles que se comentan. El servicio, ándale, El transporte público. ¿cuál, Reina? el servicio de salud. Servicio de transporte, Reina, se quedó. El servicio de salud, correcto. ¿Cuál otro?
Ahora sí podían entrar los ranchos cinegéticos, profe, ya que dijo que era un servicio. Ándele, los ranchos cinegéticos, porque aparecería así como tipo turismo, ¿verdad? El Sí, servicio turismo, ahí está, ahí entra. Son servicios Internet y telecomunicaciones. internet y telecomunicaciones es otro servicio, el agua potable, correcto. ¿no? ¿Cuál otro? Luz. Agua potable, luz es otro servicio. La producción Servicio de es uno, ¿eh? sanidad. Servicio de sanidad es otro. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Profe, pues ahí también ya entra en la venta de todo lo que se produce en el sector secundario, ¿no? ¿O no? Y en el sector primario, el comercio es un servicio, ¿sí? Inclusive el comercio vende también servicios, ¿sí? Por comercio, y por comercio, Marelli contrata los servicios de comunicación, ¿sí? ¿Cuál otros servicios tenemos? Financieros, profe. ¿Cuál? Servicios financieros. Servicios financieros y bancarios. La banca comercial da eso. Servicios funerarios, acuérdense también. Dijeron algo de servicio de transportes que incluye avión, camión, taxi. ¿Qué más? Servicios culturales y de deportes. Servicios culturales y de deporte, de esparcimiento y diversión, ¿verdad? También. La administración pública, profe, es un servicio, ¿no? Servicios de administración pública. Así es. Y los tecnológicos también, ¿no? Servicios tecnológicos. Cuando se descompone la compu, pues ahí le hablamos a un servicio de esos. O se descompuso la lavadora también, servicios de mantenimiento. ¿Verdad? Ujú. Servicios religiosos, la iglesia y los que tienen las iglesias hacen un servicio también religioso. Cobran por los bautismos, por los matrimonios, ¿verdad? Fíjense qué interesante es todo esto. Esto es una parte, una descripción del fenómeno que se llama producción. ¿Sí lo habían revisado de esa manera ustedes en sus materias de economía? Sí, profe. De hecho, apenas, bueno, estoy en, ¿O estoy en qué materia? en macroeconomía, yo estoy ahí, apenas estamos viendo no, en modelos socioeconómicos, apenas estamos viendo eso de actividades económicas y ya. Ok, está bien. Sí, modelos socioeconómicos ahí lo pueden también revisar. Ya. Bien, esta es una parte. Bueno, ya tenemos la producción. Ahora vamos a ver cómo se genera esa producción. Cómo se genera el maíz, cómo es que se genera el servicio bancario, cómo es que se genera la extracción de oro de las minas. ¿Qué elementos necesita para que eso funcione? En economía, esos elementos los conocemos como insumos primarios. ¿Cuáles son los insumos primarios? Miren, empezamos con importaciones, ¿sí? Y luego, los componentes del valor agregado. ¿Cuáles son los componentes del valor agregado? Son 3. Bueno, ahorita vamos a tasar 3. Mano de obra,
la ganancia del empresario y el pago de impuestos. Entonces ya llevamos 4: salario, ganancias, impuestos y importaciones. Algunos otros economistas agregan la tasa de interés y la renta de la tierra, pero nos quedamos con estos 4, ¿sí? Ahí va de nuevo. Sí, salario, ganancias, impuestos, importaciones. Cuando se combinan estos 4 elementos, estos 4 elementos son los que transforman la materia prima, los que hacen que las industrias de los 3 sectores, del primario, secundario y terciario, se muevan y empiecen a producir. Si falta uno de ellos, no se mueven. Si falta, por ejemplo, el salario, en estos tiempos no se mueve. En otros tiempos puede ser que sí se hubiera movido por la esclavitud, pero en estos tiempos no. Tienen que pagar salarios. Si falta la ganancia del empresario, que es la aportación del capital, quien pone el dinero para procesar, tampoco se mueve. Ahí tenemos la realidad de los hermanos tarahumaras, que a pesar de que tienen tierras, si tienen maderas, no tienen el dinero para poderlo procesar. ¿Sí? En comparación con los menonitas, que no tienen bosques, pero tienen tierra y tienen el dinero para poder procesar, ¿verdad? O sea, es importante la aportación de capital. Pago de impuestos. Miren, con el pago de impuestos se crea la infraestructura necesaria para poder comercializar, para poder abrir las carreteras, abrir aeropuertos, ¿sí? Y permitir que las empresas puedan sacar sus productos a un comercio. Sin estos impuestos no habría personal capacitado que estudian en los tecnológicos, en las universidades, para tener trabajadores calificados. Sin estos impuestos no habría la salud necesaria para los trabajadores y sus familias. Sin esos impuestos no habría carreteras. Entonces, por eso se tiene que incluir como un insumo primario. Y las importaciones, que son productos que no tenemos aquí en nuestro país, pero tienen que venir de afuera. Nosotros los tenemos que pagar, pero ese pago no genera nada para nuestro país, sino nada más es un gasto para nosotros, ¿sí? Porque el valor agregado de ese producto se queda en el país que está exportando. Allá en aquel país, pues ya aplicó salarios, ganancias, impuestos, no en el nuestro. Esos son los insumos primarios. Si combinamos esos 4 elementos, vamos a poder procesar la materia prima y hacer realidad la producción, tanto en el sector primario, en el secundario, como en el sector servicios. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien, profe? ¿Bien? ¿Claro? Sí, profe, todo Vamos a bien. estudiar otro elemento. Bien, vamos a estudiar otro elemento, que es parte también de un esquema económico. Este elemento se llama demanda agregada. Ok, ya tenemos la materia prima, la producción de los 3 sectores. Tenemos los insumos primarios. Pero si no se genera una demanda, un consumo de esos bienes, ¿para qué producir? La suma de todas las demandas, ¿sí? De todas las demandas, ahorita vamos a ver
en qué estriba cada una de las demandas, se llama demanda agregada, también conocida como la riqueza de esa región o la riqueza de ese país. Muchas veces no se han preguntado ¿por qué Monterrey es más rico que Durango o que Coahuila? ¿Por qué Chiapas no es más rico que Chihuahua? Si allá tiene mucha agua. O sea, ¿en dónde estriba el concepto de riqueza? Vamos a ver de una familia a otra familia. ¿Quién es más rico? Aquel que consume al mes restaurantes, idas a Costco, idas al ¿cómo se llama? Al cine. ¿Al cual? A Plaza del Sol. A Plaza del Sol. Bueno, esa familia consume esos servicios. Y otra persona que consume en la Plaza de Armas, unos taquitos de papas ahí por el obispado, y paseos a la deportiva. ¿Cuál es más rica? Pues así como lo pone, pues la familia que va a los otros lados, a lo caro. Económicamente, la familia que consume más. Así es, la que consume más. Fíjate, tú, Marely, diste en el clavo. La que consume más. Sí, pero también que sea consumo clave, ¿verdad? No vamos a ser un consumista, no nos vamos a ir al otro extremo. La familia que consume más es porque tiene más recursos. En definitiva, entonces es más rica. Igual en los países. Si en la demanda agregada la cantidad es, por ejemplo, la demanda agregada de México es superior a la demanda agregada de Brasil, podemos concluir que México es más rico que Brasil. ¿Por qué? Como dijo Mariel, en el consumo, ahí está la clave de la riqueza. Una persona que no tenga riqueza, pues francamente no va a poder consumir. ¿Por qué Estados Unidos se dice que es más rico que México? Por su consumismo, ¿no? Por Y su porque produce consumo, más. está por arriba de nosotros, ¿sí? Su demanda agregada, bueno, la producción la vamos a dejar a un lado ahorita. Sí, es cierto, produce más también, pero produce más también porque consumen ellos más que nosotros. Va en el término del consumo. Miren, esta demanda agregada, ¿de qué elementos se componen? Se compone del consumo de familias. La suma de todo el consumo de todas las familias las tenemos que sumar y poner, este es el consumo de familia. El consumo del gobierno también integra parte de la demanda agregada. Las inversiones, tercer punto, que se esté invirtiendo en el país. Cuarto punto, variaciones de existencias de los almacenes, que los parámetros de los almacenes estén siempre abastecidos, porque eso también
aparece como una demanda de productos del sistema productivo, el que estén almacenados. Y por último, las exportaciones. Si uno de estos cae, la demanda agregada se va para abajo. Se va para abajo. Las exportaciones en México crecieron a partir del Tratado de Libre Comercio que inició Carlos Salinas de Gortari. Y se ha sostenido y se ha afianzado. Y ahora con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pues está más afianzado y hay más exportación. O sea, es un rubro que está favoreciendo a la riqueza del país y a la economía del país. El consumo de gobierno. El consumo de gobierno se ha visto disminuido en una parte por la erradicación de malos procesos que existían antes. Sí, por ejemplo, la baja en la compra de la industria farmacéutica que tenían un monopolio aquí en México y que nada más eran unas cuantas industrias las que estaban vendiendo todo el medicamento a las dependencias de salud del Estado. Sí, se sigue comprando, pero tuvo que bajar porque se mejoraron precios, se mejoraron consumos y demás. Vamos a ver también el consumo de familias. Pese a la pandemia, el consumo de familias creció. ¿Por qué? Por el apoyo de los programas sociales a los adultos mayores. Creció por el apoyo a los jóvenes, ¿sí? Que se les dieron becas a nivel bachillerato y a la totalidad del nivel bachillerato, que antes no existían esas becas, ¿sí? También se dio apoyo a los que no trabajaban ni estudiaban y se les dio se les está dando capacitación. También a los campesinos que no tenían trabajo en Sembrando Vida. O sea, se dio apoyo al consumo de tal modo que las tiendas de autoservicio no reflejaron una baja en sus ventas. El consumo creció. Las variaciones de existencia en los almacenes. Aquí hubo una baja debido, ya es una variable que no pertenece al sistema de gobierno. Aquí hay unos aspectos que puede influir el gobierno, pero que no dependen. Influye en el consumo, como ya lo vimos, pero no depende del gobierno. Influyó mediante los programas sociales. El consumo de gobierno, ese sí depende totalmente de él, ¿sí? A pesar de que disminuyó en algunos sectores, en otros sectores impulsó el consumo. Por ejemplo, en los insumos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, para el Tren Maya, para el tramo, el corredor transísmico de Veracruz a Oaxaca, en una parte ahí. Ahí estuvo demandando y metiéndole dinero. Igual para habilitar los hospitales ante la pandemia, concluyeron hospitales, habilitaron hospitales, equiparon hospital, todo eso es consumo de gobierno y eso depende directamente del gobierno. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y luego por qué desde el año pasado hubo una baja? Hubo una baja en el PIB.
creo fue de, ¿qué? 2 puntos y tantos, algo así. Hubo un problema fuerte, un enfrentamiento entre el sector patronal y el gobierno. Y esto se vio desde la lucha, la demanda que hubo feminista, que dijeron, un día sin ellas. Hace un año fue eso casi. Entonces, era el golpe a la economía, dejando de que no laborara y golpeara la economía, afectando la producción. Sí, pero ahí iniciaba todo. Era una tendencia para que el sector empresarial, Coparmex, no invirtiera en ese año. Y no invirtió, pegándole a la demanda agregada. Igual, las variaciones de existencias también no le invirtieron ahí. Entonces, jalaron el indicador en una caída. Pero por situaciones de afectación económica. Eso fue lo que nos llevó a una baja en el crecimiento el año pasado. Y luego, ¿quién iba a esperar que esta pandemia, en lugar de que fuera un solo día sin ellas, fueran semanas, meses, y no nada más sin ellas, sin todos nosotros, sin todos nosotros? Yo ya hubiera querido que hubiera sido un día con todos, ¿verdad? Sí. Entonces, esto jaló a que, a pese a los esfuerzos de sostener el consumo que se sostuvo, al incremento del gasto del gobierno. Pero por eso las políticas del gobierno deben de ser incluyentes. Y también cuando se está trabajando por la empresa, por el gobierno, por México, contemplar a todos. Porque si nada más contempla uno su sector, el sector empresarial, imagínense, dejaron de invertir el año 2019 y en el 2020 nos pega una crisis económica, una crisis sanitaria, con ganas los empresarios de haber recuperado el 2019, que le jugaron y le apostaron a perder, a no invertir. Ahora no nada más fue un año, fueron 2 años, 19 y 20 a causa por la pandemia. Y como les digo, todo pega en la economía. Esta es la demanda agregada, jóvenes. Consumo de familias, consumo de gobiernos, formación bruta de capital fijo, que es inversiones, variación de existencias y exportaciones. Eso hace la demanda agregada. ¿Preguntas acá hasta aquí o comentarios? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Okay. Sí, todo bien. Bien. Aquí ya tenemos una descripción de un esquema. Gracias. Tenemos una descripción de un esquema productivo, de un sistema económico. Y lo interesante es que este esquema puede ser a nivel mundial, puede ser a nivel nacional, México solamente, puede ser regional, la parte norte, puede ser estatal, Chihuahua nada más, puede ser nada más de la localidad de la ciudad de Chihuahua. Yo lo hice, este trabajo, en un pequeño ejido, no muy grande, para ver las ramas económicas, obtener los multiplicadores
analizar la producción, la generación, la participación de la fuerza humana de trabajo, la intervención del capital, los consumos de la demanda agregada y determinar la estructura económica de ese ejido. Aquí vamos a determinar una estructura económica de la ciudad de Chihuahua y cada quien la va a determinar. Cada quien la va a determinar. Para que, si no tenemos esa estructura económica, olvídense de cualquier planeación. Olvídense de cualquier desarrollo regional, porque vamos a dar palos de ciego sin una estructura económica. Tenemos que precisar primero cuál es la estructura económica de nuestra región y ahora sí decir, ¿saben qué? El dinero a invertir tiene que irse a este sector. Y aquí en este aspecto la economía es muy noble, fíjense, porque cuando se impulsa el crecimiento, esto repercute en todos los aspectos. Tenemos 3 sectores. Imagínense que el sector que conviene más invertir es el sector industrial. Si yo promuevo el sector industrial, este sector industrial va a demandar más mano de obra, va a demandar más infraestructura, va a demandar más insumos del sector primario, va a demandar más servicios del sector terciario. Cuando demanda más de todos los aspectos, los otros sectores se ven favorecidos, no en la cantidad igual al sector industrial, pero hay un movimiento de crecimiento. Y cuando el sector agropecuario trata de satisfacer la demanda del sector industrial, incrementa su producción. Al incrementar su producción, por ejemplo, entonces va a demandar más herramienta del sector industrial. Y el sector industrial se va a ver mucho más favorecido aún después del primer impulso. Y esto no se termina, jóvenes. Se van empalmando y se van beneficiando. Pero lo mismo pasa cuando alguna mentalidad atrofia la economía, como lo que sucedió en el 2019. No vamos a invertir, no invertimos. Entonces se da el proceso en reversa. Afectando todo el sector económico y afectando a México. ¿Sí? Eso es lo interesante. O sea, la economía no es estática, es dinámica. Cualquier efecto, cualquier decisión, cualquier impulso tiene una respuesta favorable o desfavorable. Es sumamente sensible. Y no son nada más 2 variables, ¿verdad? Precio y cantidad. Tan solo ahorita de la descripción que ustedes hicieron, cada una de las industrias, como que detallamos 30, 35 industrias, imagínense, y luego cada industria de esa tiene su mano de obra, tiene sus empresarios, tiene su pago de impuestos, y luego tiene sus demandas, tiene sus inversiones, sus inventarios, sus exportaciones, sus importaciones. Son una infinidad de variables las que se manejan dentro de economía. Pero queremos actuar como economistas a partir de comentarios o comentaristas, por ejemplo, de Ciro Pérez Leiva o David Páramo, que son chafonas de esos economistas, o también del otro lado, Antolini, que también es chafón, ¿verdad? Y en base a lo que les escuchamos decir o que nos impresionamos, y nosotros queremos impresionar también a las gentes, pero sin saber qué es lo que estamos diciendo. Ahora con este esquema que están ustedes detallando dentro de economía, van a saber por qué decir las cosas. Van a saber por qué es un decrecimiento, porque hay un crecimiento económico.
cuál es el multiplicador más favorable y cuál es una verdadera planeación de desarrollo regional. Ustedes como gubernamentales. Comentarios, jóvenes. Pues creo que es difícil la situación, profe, en cuanto a la economía de aquí, Sí, pues con todo eso adelante. con todo lo de la pandemia y todo eso, y luego bueno, pues ya entrando un poquito en política, yo no estoy de acuerdo con eso de lo del presidente de darle dinero a los que no producen y todo eso, entonces afecta más la economía. Ujú. Bueno, son políticas públicas, ¿verdad? Y sí, se pudiera ver medio extraño y como que contradice todos lo que se ha aprendido en aspectos de economía. Pero yo les voy a decir una cosa, cuando era estudiante, yo sí hacía la pregunta a los maestros de por qué no nos subían el salario a los trabajadores. Yo era trabajador, ¿verdad? Si queremos mejorar la economía, ¿por qué no nos suben el salario a los trabajadores? Así. Y pues sí, me decían que al subir el salario, pues hay una curva que se ve en micro, no en macro, que es la curva de Phillips, ¿verdad? En donde se ve la relación salario-inflación. Y ese tema siempre lo traje en la cabeza, pero siempre estuvo eso, ¿por qué no se suben los salarios a los trabajadores? Y ya ves, Estados Unidos pidió que México entrara al Tratado de Libre Comercio con una igualdad de condiciones, por eso es el incremento a los salarios, ¿sí? Y luego, cuando sobre los recursos que se les está dando, por ejemplo, a la gente mayor, sin esos recursos, ¿sí? El consumo y la crisis en México hubiera estado peor. Esos recursos, había otra alternativa, dar esos recursos a las empresas, por ejemplo, Aeroméxico, que detuvo sus viajes y entonces tendríamos que rescatar a Aeroméxico. Sí. La experiencia que ha habido, se rescata la empresa, en este caso Aeroméxico, no te digo que lo haría Aeroméxico, pero te voy a decir, lo hicieron los bancos, cuando se rescataron los bancos, cuando se rescató Serfín, que hubo una crisis en tiempo de Cedillo. Carlos Salinas vendió Serfín, lo privatizó y lo vendió a personas conocidas de él. Una mala administración motivó a que se fueran a la quiebra y esto ponía en riesgo el sistema financiero mexicano. Cedillo se declara para salvarlos a los bancos, pagando la deuda y comprando deuda impagable con recursos públicos. ¿Sí? Eso se hizo en ese momento. No se salvó a los mexicanos, se salvó a los bancos y a los empresarios banqueros. Pues se rescata. El Estado mexicano se queda con una deuda que todavía al día de hoy se pagan 500,000 millones de pesos al año por esa deuda. Y esa deuda ya creció a cerca de 3 billones de pesos.
¿sí? El banquero que fue rescatado vende el banco, o sea, se quedó con el rescate y luego todavía vende el banco a Santander, se queda con el recurso de la venta y se va y olvídate el rescate. Ese dinero se perdió y nos quedó una deuda. Ese es el rescate. Ahora, ante esta crisis, que ya era una política del gobierno, que fue el ayudar a la gente. Si no se hubiera dado este recurso a la gente, hubiera sido una revolución social. Gente sin atención médica, gente sin poder comer, gente, de veras, en una miseria tremenda. O sea, sí se tendría que valorar las posibilidades que se dieron al momento de que el gobierno apoyó, no nada más con un mes, con 3 meses. Miren, ahorita es vigente esa pregunta de José Antonio y José Arturo, pero con una atención muy especial. Sí, ahorita todavía no se sale de la crisis. Estamos enero, febrero, marzo. Se va a salir hasta más adelante. ¿Cuál es la estrategia que ha aplicado el gobierno? Adelantar en este mes 3 meses. Por ejemplo, los adultos mayores creo van a recibir como 12,000 pesos al mes. 12,000 pesos para que sostengan el consumo, para que no caiga el consumo. A los estudiantes también les van a dar 3 meses. ¿Sí? Es precisamente esa la estrategia. Y es una estrategia que no se ha aplicado. Siempre se ha aplicado el fomento. Siempre se ha aplicado el rescate. Pero nunca se había aplicado el rescate a la gente, el rescate a la población. Si se rescata a la gente consume productos de los empresarios y ese dinero va a caer en manos de los empresarios. Es un efecto doble. Se rescata a la gente y se rescata a los empresarios. Imagínate que en ese tiempo no haya habido dinero para el consumo del pan Bimbo o para la Coca-Cola que tanto consumimos, a pesar de que traía ahí los sellos, hubiera quebrado. Pero la gente tuvo con qué comprar, sostuvo a la empresa. Indirectamente es un rescate también a la empresa. ¿Sí? Pero en fin. ¿Otra pregunta o comentario? Profe, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente de México? Benito Juárez. ¿Por qué? Y el segundo, Lázaro Cárdenas. Mira, ahí te va. Benito Juárez, porque logra separar el poder. Sí. El sentimiento de Benito Juárez era el, el que el gobierno tuviera la decisión de actuar de forma eh, autónoma, con acciones de políticas públicas a favor del país. ¿Sí? Antes de Benito Juárez, las decisiones eran pasadas por la iglesia. O sea, no se hacían las decisiones más las que avalara la iglesia católica. Sí. La iglesia tenía un poderío, todavía tiene, un poderío tremendo en las decisiones del país. Sí. Tanto así de que era la más rica,
No había bancos, pero la iglesia era la que prestaba a intereses y no le pagaban y se quedaba con propiedades, haciendas, y la iglesia engrosaba el tamaño de su poderío. Cuando inician las leyes de reforma, no están muy de acuerdo, y tal es el poderío de que hasta pueden traer a un emperador a México. Le ofrecen, José Arturo, a un emperador que él sea emperador de México. Y fíjate, Maximiliano, era un liberal, igual que Benito Juárez, porque los liberales eran de Francia. En la época de la Ilustración es francesa. Y los libros que estudiaban aquí en Derecho, en la universidad, en el Instituto de Ciencias, eran de origen francés, y por eso Maximiliano era francés, nada más que él era de la nobleza. Entonces lo traen para apaciguar o terminar con el ataque que estaba sufriendo la iglesia en sus posesiones, mas no en su fe. Sí, era en sus posesiones. Entonces, ahí hay un grupo que se les conoce como conservadores, que son los que traen a Maximiliano de Habsburgo. Y ese grupo de conservador, pues siempre ha existido, o sea, son los que negocian a nombre del país la entrega de recursos, de la economía, de riqueza, de personas, ¿verdad? Ese es Benito Juárez, ¿sí? Y el segundo es Lázaro Cárdenas. ¿Por qué Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas es un presidente que no tuvo una preparación profesional. Él fue un general del ejército de Álvaro Obregón. Conoció nuestro país en la revolución. Llegó a ser presidente. Declara una iniciativa de nacionalización. Nacionalización del petróleo, que en tiempos de Porfirio Díaz, de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, habían entregado a los Estados Unidos, a los norteamericanos. Y un desarrollo nacional no se puede llevar a cabo con una dependencia a tal grado de que los energéticos no los puedes producir tú. O sea, para un desarrollo nacional, los energéticos tienen que ser producidos ahí. Hasta Estados Unidos, el país más liberal más de libre comercio, no liberal, se preocupa porque los energéticos estén ahí con él. Estados Unidos compra petróleo y los mete en sus depósitos en Alaska para sacarlos cuando los necesite. Sí. Y nosotros le apostamos a lo contrario. Bueno, nosotros no. Los gobiernos, los gobiernos anteriores estuvieron apostándole a una dependencia energética. ¿Sí? Y Lázaro Cárdenas es un presidente nacionalista, igual que Adolfo López Mateos, ¿verdad? Y para un país, yo no concibo un presidente que no sea nacionalista. No creo en un presidente que no sea nacionalista. Un presidente que no vea por su país, pues no. Por eso. ¿Qué más, José Arturo? No, nomás, profe. Bueno, ¿alguien más, chicos?
¿No hay nadie más? Bueno, si no, aquí dejamos la clase, ¿sí? Tengan su lista bien, bien clara de la descripción de la economía como la hicimos. Vamos a empezar a trabajar. Les voy a sugerir que en su laptop tengan Excel para empezar a hacer unos ejercicios de cálculo, para pasar a analogía de proporción, ¿sí? Ya pasamos de una metodología a otra, ¿de acuerdo? Tengan su Sí, está bien. laptop a la mano, de modo que lo puedan ir haciendo en conjunto con un servidor. Vamos a ir operando aquí, yo lo voy a ir pasando en pantalla y ustedes lo van haciendo en su máquina. ¿Estamos? Estamos, Sí, profe. profe. Bien, nos vemos Ya el estamos listos, próximo profe. lunes. Déjeme veo. Profe, ¿tomó Espérenme. lista? No, todavía no. Déjenme, checo la lista de ustedes. A ver si la tengo elaborada. Profe, profe, Sí, ¿qué es lo que ha presentado en pantalla, perdón? no, iba a checar si ya tengo ahí la lista elaborada de ustedes. Bueno, No, pero pero vamos ahorita anteriormente. vamos antes- a, ahorita. ¿cómo, José? Lo que comentó ahorita. Ajá. Antes Que de, voy antes de la lista. no, voy a nombrar lista. Ok. Antes de eso, de que tengan lista su laptop y Excel, porque vamos a empezar a trabajar ahí, ¿sí? Entonces déjenme les Ahorita. nombro lista. No, ahorita no, la próxima clase. Ok, perfecto. Déjenme les nombro lista. Sí, vamos a ver. A ver, tenemos a Reina Guadalupe, Presente, profe. Alfredo Vaca, Presente, profe. Juan Enrique Ahumada, Presente, profe. Alberto Ontiveros, Presente, profe. Dora Vianey, Presente, profe. Jocelyn Peinado, Presente, profe. Katia Ailín, Presente, profe. Araceli Ruiz Guzmán, Presente. Samuel Mora, Presente, profe. Luis Rocha, Presente. Marely Fernanda, Presente, profe. José Carlos Michel, Presente, profe. Eric Daniel Acosta, Presente. Evelyn Rosario, Tania Lisset, Presente, profe. Ángel Rodríguez Betancourt, Presente, profe. Marco Antonio Mancarrés, Presente, profe. Mariana Hernández, Presente, profe. Aleph Manuel, Presente, profe. y continúa la lista con Areli Dayana, Presente, profe. José Arturo, Presente, Miranda. profe. José Ángel Pérez, Presente, profe. Francisca Vanessa. Presente, profe. Ok, nada más me faltó uno de ustedes. A ver, vamos a ver. Me surgió una curiosidad. A ver, ¿cuál es la pregunta de José Arturo Miranda? Así rapidillo.
¿Cuál es el mejor presidente que consideran ustedes dentro de la historia de México? A ver, Mariana. Váyanlo pensando. Pues no sé, profe, me quedé pensando en que también podría ser Benito Juárez, porque de ahí para acá considero que pues se han hecho muchas injusticias y muchos robos y pues no ha sido como que todo tan a la par o en bien al gobierno o al país. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con usted. Ok, a ver. Francia, Vanessa. Pues yo creo que hasta ahorita ninguno, yo creo que hasta ahorita no ha habido ningún presidente que yo diga ha cumplido totalmente con lo que esperamos como pueblo, entonces yo creo que Ujú. Ok. Bueno, Samuel Mora. Pues, independientemente de lo que se diga, yo creo que Porfirio Díaz, profe, fue una persona que, a pesar de que agarró más tiempo del necesario, hizo mucho por el país. Ok. A ver, Araceli. Voy por el cargador porque ya se me está descargando. Permítame. Vamos. Listo, ahora sí. Nos quedamos con Araceli Ruiz. Ay, no sé, profe, pues Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. José Ángel Pérez. Marco Manjarres. Yo considero que Porfirio Díaz, profe, también. Katia Ailín. Profe, mi micrófono funcionaba. Sí. Yo considero También que Porfirio. Porfirio. Katia Ailín. yo considero que por lo que vimos la clase pasada de Adolfo López Mateos, porque defendió mucho las riquezas de nuestro país. Ujú. Ok, José Ángel Michel. También, profe, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Tania Lisset. Para mí es Benito Juárez. Ok, Areli Dayana. Para mí, profe, yo siento que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. José Arturo Miranda. Yo digo que Antonio López de Santana y Carlos Salinas, profe. No se crea. Ok. No, era broma. No, pues también Porfirio Díaz y Lázaro No, Cárdenas. pues se respeta. No, lo que yo digo es que Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas, profe. Ujú. Ok, Luis Fernando Ruiz. Yo también digo que Porfirio Díaz, maestro. Ok, Marieli Fernanda. Adolfo López Mateo.
Ok, Aleph, Manuel, Porfirio Díaz, profe, y Benito Juárez. ¿Qué pasó? Eric Daniel, Sí, ahí viene. ¿De qué es este? No, Ah, pues, del Jenga. ¿quién? que ninguno, digo. Ninguno. Ninguno. A ver. Vamos a ver déjame ver quién más. A ver. Alberto Ontiveros, Yo opino lo mismo, profe, ninguno. ninguno. Araceli Ruiz, ¿ya me dijo? Dora Vianey, Yo creo que Lázaro Cárdenas, profe, por lo de la nacionalización del petróleo. ujú, ok. Eric Daniel, Ya lo había dicho, profe. ok, pero es que se me movieron. Aquí, Francia Vanessa, Ninguno, profe, ya le comentaba ahorita. bueno, a ver, es que se me movieron. José Arturo Miranda, Ya, profe, ya me preguntó desde... ya, Juan Carlos, Michelle. Bueno, díganme los que faltan. A ver, Porfirio se me Díaz, profe. movieron. Yo, profe. A ver, Joceline, Yo digo que Benito Juárez, pero pues también a la vez Cárdenas por igual el asunto de la expropiación petrolera. Creo que ganó mucha reputación con eso. muy bien. Ahí Profe, digo que, Alfredo dijo que Juan digo que Carlos, Porfirio a ¿qué Díaz, ver, opina de profe. Colosio? ¿cómo? ¿Usted qué José opina de Carlos. Colosio? Si quieres ahorita comentamos de eso, terminamos este ejercicio. Alfredo Vaca, Perches, Porfirio Díaz. ¿Quién más? Yo, Porfirio Yo, Díaz. profe, Reina. yo digo que Porfirio Díaz porque durante su mandato el país tuvo mucho crecimiento económico. Ujú, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más falta de Porfirio opinar? Díaz, profe, también. Porfirio Díaz, Juan Enrique Ahumada. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, ya. Bueno, ahorita contestamos ahí la pregunta de José Carlos Michel, ¿eh? Vamos a ver.